Dios me le bendiga mucho, amado amigo, amado hermano que me escucha, diferentes lenguas y naciones. Le habla su hermano pastor David Jesús Claver, para gloria y honra de Dios, del Ministerio Iglesia de Dios, Cristo la Luz y el Camino, de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, República Dominicana, kilómetro 5. Yo quiero compartir con ustedes un bello mensaje de la bendita y santa palabra de Dios, que se encuentra en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito, alabado sea su nombre. Gracias por su palabra. Sea usted guiándome con su Santo Espíritu, y que esta palabra crezca en cada uno de nuestros corazones, para gloria y honra suya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Aquí nos dice el Señor, gloria a Dios, del nuevo pacto, gloria a Dios, la cual Él dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Alabado sea el Señor. O sea, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en aquella cruz, derramando su sangre. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Esa sangre de Jesús es que nos limpia de pecado. Esa sangre de nuestro Señor Jesús es que nos borra todo pecado, el cual cuando uno llega a su camino y toma un arrepentimiento, la sangre de Jesús nos limpia, nos lava. Si nuestro pecado es rojo como el carmesí, nos pone como blanca lana. Alabado sea el Señor. Aquí el Señor nos habla del nuevo pacto. Alabado sea el Señor, la sangre de Él. ¿Por qué? Sin sacrificio no hay remisión de pecado. Alabado sea el Señor. O sea, Él tuvo que derramar su sangre. Por eso le llaman el Cordero de Dios, porque Él fue sacrificado como un cordero. En aquellos tiempos, en el viejo pacto, para aquellos israelíes, para limpiarse de pecado, cuando cometían cualquier pecado, tenían que sacrificar un cordero, alabado sea el Señor, para expiación de la sangre. O sea, derramar su sangre para que eso pudiera limpiar el pecado. En el viejo pacto, así era que ellos podían limpiarse del pecado. Cuando cometían pecado, tenían que sacrificar un cordero para que fueran limpios de pecado. Alabado sea el Señor. O sea que para ellos poder que Dios le perdonara los pecados en aquellos tiempos también, tenían que matar un cordero, crucificarlo, sacrificarlo. Sacrificar ese cordero para limpiarse. Alabado sea el Señor. Que esa sangre del cordero lo limpiara a ellos por expiación de su pecado. O sea, esa sangre cargaba con su pecado. Alabado sea el Señor. Pero en el nuevo pacto, alabado sea el Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es que Él murió como un cordero también, fue sacrificado. ¿Para qué? El nuevo pacto, para que nosotros fuéramos limpios a través de su sangre, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llaman en la palabra, se dice, el Cordero de Dios, el cual fue sacrificado. ¿Para qué? Por mucho, por todo, para limpiar todo el pecado de nosotros. O sea, derramada su sangre, el nuevo pacto, para que todos seamos perdonados, como dice aquí en la palabra. Alabado sea el Señor, para que podamos tener el perdón de Dios. A través del Señor Jesucristo nosotros somos perdonados. Ese es el nuevo pacto. O sea, ya no hay que sacrificar cordero
Antes, el viejo pacto, aquellos judíos cometían pecado y tenían que sacrificar un cordero para totalmente ser lavado, ser limpio de pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó. La remisión significa, remisión de pecado significa cargar, perdonar. O sea, Él cargó con nuestro pecado. Él perdonó nuestro pecado a través de la sangre, limpiándonos con su sangre. Alabado sea el Señor. Por su sangre nosotros tenemos perdón. Alabado sea el Señor. Por su sangre nosotros somos limpios. Pero tenemos que tener un arrepentimiento de verdad y de corazón para que el Señor nos limpie con su sangre. Alabado sea el Señor. Para que nuestro pecado sea redimido. Alabado sea el Señor, sea limpio, quitado. Para que nosotros podamos ser limpios, redimidos. Nuestro pecado, para que Él pueda cargar con nuestro pecado, tenemos que tener un arrepentimiento de corazón. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso Él vino a morir por nosotros, para darnos la salvación, para darnos una vida eterna. Alabado sea el Señor. Ese es el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, el cual, alabado sea el Señor, dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos como caminos sin rumbo. Alabado sea el Señor, a la perdición. O sea, nosotros gentiles íbamos cada día más a la perdición. Gloria a Dios. Nos perdíamos. Entonces Él derramó su sangre por todo. Por eso lo dice así, por todo. Para que nosotros tengamos la vida eterna. Alabado sea el Señor. A través del sacrificio que hizo. O sea, no podemos ignorar ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Para que hoy en día nosotros podamos tener una salvación. No podemos ignorar, gloria a Dios, ese sacrificio que Él hizo en aquella cruz. O sea, no fue en vano, fue para que nosotros podamos a través de ese sacrificio de su sangre lavar nuestros pecados. Gloria a Dios, nuestros pecados son perdonados. Él carga con nuestra culpa. Él cargó en aquella cruz, cargó con nuestra culpa. Ahora nosotros tenemos que ir a arrepentirnos para que Él nos lave con la sangre, para que Él nos purifique. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ese es el nuevo pacto que el Señor, nuestro Padre Jehová, Dios Todopoderoso de los ejércitos, envió a su Hijo con un nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Ese es el nuevo pacto, porque antes sin sacrificio no hay remisión de pecado. O sea, sin sacrificio no hay perdón de pecado. La remisión significa perdón o cargar. O sea, no hay perdón de pecado sin sacrificio. Y por eso Él tuvo que sacrificarse, aun siendo hijo de Dios. O sea, Él entregó su vida por nosotros. Alabado sea el Señor. No como muchos no creemos, que muchos digamos que porque siendo Él el hijo de Dios, lo mataron. No, que tenía que morir era. Porque en realidad ese fue el triunfo. El triunfo de Él y de nosotros, para nosotros, porque nos llegó la salvación a través de esa muerte. Él se lo dijo a los discípulos, que Él tenía que morir. Alabado sea el Señor por todo. O sea, en el saber que Él tenía que morir para salvación de todo. Por eso Él se lo dijo, que Él tenía que morir por todo. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Ese fue el triunfo. En realidad, aunque muchos no entienden, no entendemos esta palabra, que muchos nos preguntamos si es hijo de Dios, ¿por qué murió en esa cruz así tan severamente? No, es que así lo dictó el Señor. En aquellos tiempos tenían que matar animales, era para ser limpios de pecado. O sea, tenían que hacer un sacrificio para perdón de pecado. Así está establecido por Dios. Tenían que hacer un sacrificio y el Señor, por nosotros, los gentiles, se sacrificó también para que seamos salvos a través de ese sacrificio. O sea, no es que Jesucristo fue un debilucho o un judío más, como muchos pensamos, sino que Él tenía que morir por nosotros. Por eso
eso la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda, tenga vida eterna. O sea, a través de que nosotros creemos en Él y nos arrepentimos, somos perdonados, somos lavados por su sangre. Alabado sea el Señor. Pero no es porque el Señor era un debilucho, como muchos piensan, no, que porque lo mataron, no, es que Él tenía que venir a morir por nosotros. Ese fue el triunfo, alabado sea el Señor, cuando Él murió por nosotros, fue un triunfo. Aquí la palabra dice, en el versículo 53, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliera la escritura de que es necesario que así se haga? O sea, ¿cómo se cumplirá la escritura si Él no moriría por nosotros? O sea, cuando que él podía pedirle a nuestro Padre Jehová 12 legiones de ángeles, eso no se cuenta. O sea, un ángel poderoso, un solo ángel. Un ángel tiene poder de Dios, es poderoso, imagínate. Ningún hombre ni nadie puede con un ángel. Alabado sea el Señor, poderoso. Entonces, pero Él tenía que morir, alabado sea el Señor. Él vino con humildad, como es nuestro Padre Jehová, con humildad, así, a morir por nosotros. Pero aquí en el versículo 52 nos dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada al lugar, a su lugar, porque todo lo que tomen espada perecerán. O sea, eso fue cuando Pedro le cortó la oreja al soldado. Alabado sea el Señor. Y quizá los que estaban ahí, que algunos que tenían espada, quisieron, entonces él le dijo así, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Porque en realidad él vino fue a morir humildemente, sencillo, manso y humilde de corazón. Esa fue su misión. No porque Jesucristo, nuestro Señor, era un judío más o un divilucho. Alabado sea el Señor. Sino la misión de nuestro Señor Jesucristo fue por morir por nosotros desde un principio. Alabado sea el Señor. El Señor vino a morir por nosotros porque sin sacrificio no había remisión de pecado. Así lo profetizaron los profetas. Alabado sea el Señor, que como cordero fue trasquilado al matadero, o sea que él tenía que ir. Alabado sea el Señor. Antes de él venir, ya los profetas lo habían profetizado todo eso, que venía el Cristo y tenía que morir por nosotros, porque así fue establecido. Alabado sea el Señor. Ya que los judíos rompían el viejo pacto, Él vino con el nuevo, alabado sea el Señor. Pero Él tuvo que morir por nosotros para que esa sangre nos limpie, como en aquellos tiempos del viejo pacto, para poder los judíos limpiarse de pecado y todo extranjero que sea ciudadano y circuncidado en Israel. Si cometía un pecado, tenía que sacrificar un cordero para que lo limpiara de pecado. Alabado sea el Señor. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, como lo dice Él. Para la salvación, para el perdón de muchos. Alabado sea el Señor. Para que nos perdonara todo el pecado de todo aquello que creen en Él. Y crean en Él y obedezcan su palabra. Hasta aquí este mensaje que el Señor nos ha dado a cada uno, que este mensaje nos sirva como edificación a cada uno. Le hablo a su hermano pastor David de Jesús Elaber. Que Dios me le bendiga mucho, amado amigo y amado hermano.